Hola y bienvenidos a El Cliente. Los saluda Marco Antonio Merino y hoy tenemos el último programa del año. Pero para retornar el próximo año y seguir impulsando las buenas prácticas empresariales, siempre por Canal N y gracias a la USIL y a nuestros auspiciadores, que sin ellos este programa no sería posible. Hoy, a pocos días de terminar el 2024 y dar inicio a un nuevo año, tendremos en estudio al exministro Luis Miguel Castilla, destacado economista con quien conversaremos sobre las perspectivas económicas del 2025 y cuáles son los aspectos de cuidado en política económica. Además, estuvimos con Telefónica del Perú, que anunció el proyecto de renovación tecnológica de su red móvil que implicará la optimización de más de 5.000 estaciones base celular a nivel nacional, que permitirá ofrecer mayor velocidad, cobertura optimizada y capacidad ampliada de tráfico de datos. Pero antes, hablemos de nuestro tema del día. El tema del día tiene que ver con los objetivos, las metas, pero sobre todo el plan de acción para el 2025. Siendo este el último programa del año, es bien importante mirar que podemos hacer un plan estratégico, podemos tener objetivos, pero si no los medimos y hacemos un buen plan de acción, esto queda en buenas intenciones. Es importante poder hacer un plan de acción y es importante tener los elementos, el presupuesto y cómo lo vamos a hacer. Ahí, desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista político y también desde el punto de vista empresarial, hay muchas intenciones, hay muchas promesas de alguna forma, pero cómo se van a hacer es el meollo del asunto. Muchos de los planes estratégicos y muchas de las estrategias como objetivos escritos realmente en las organizaciones quedan truncadas porque no hay un plan de acción. A veces en las organizaciones, como se dice, hay más generales que soldados. Y el problema es que quien hace el plan de acción son los soldados, son las personas que ejecutan. Ese poder de ejecutar es algo que necesitamos en el país. Cuando nosotros hablamos de lo que pasa en el país, de lo que ocurre en el país, por qué no se ejecutan las obras que se tienen que ejecutar, por qué no se cambian las instituciones, por qué no se mejora el Congreso de la República, por qué no se mejoran las decisiones del Poder Ejecutivo, estamos hablando de decisiones que se ejecuten, de líneas de ruta, de plan de acción. Muchos de los fracasos de las empresas y de los gobiernos y de los estados es porque no tenemos una claridad en el plan de acción y porque no medimos cuáles son las reacciones que hay con respecto a ese plan de acción. Una cosa es tener un libro de recetas para la comida y otra cosa es hacerla bien. Yo puedo tener el mejor libro de recetas, pero si no lo ejecuto bien, ese plato seguramente saldrá mal. Igual es en el punto de vista empresarial. Y es por eso que es importante hacer metas trimestrales, hacer metas mensuales, medir los temas semanales, medir lo más que se pueda medir. Tampoco hay que caer en una medición así de estas enfermizas que no nos dejan actuar. Tampoco la medición debería ser algo que finalmente si nos equivocamos se castigue, porque finalmente eso también implica la inacción. Pero sí es importante medir, porque lo que no se mide no se mejora. Y por eso es que hoy por hoy ninguna organización puede empezar el 2025 sin saber cómo va a cerrar el primer trimestre, cuáles son esos objetivos, cuánto va a vender, cuál es su margen, cuál va a ser su rentabilidad, cuáles van a ser los recursos. Hay muchísimas pequeñas y microempresas que empiezan los años sin tener mediciones, sin saber efectivamente cómo es su plan estratégico y sin saber cómo se va a operar. También eso debería ser llevado
al país. El país debería comunicar a la ciudadanía qué cosa va a ser el primer trimestre y medir definitivamente si lo cumplió o no y cuáles fueron los factores por el cual no se cumplió. Sería extraordinario que todos empecemos un año sabiendo que en enero o en febrero o en marzo se van a atacar dos puntos importantes. La inseguridad, se va a atacar la informalidad, se va a atacar los planes, hay que medirlos, hay que hacerle seguimiento, porque si no, al final lo que ocurre es que estamos hablando ya de varios meses y seguramente varios años que somos un país muy inseguro y sin la inseguridad, que es el pilar fundamental, es muy difícil crecer. Algo que es muy importante que tuvimos y que vamos a tener en este programa, una entrevista con Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, es que definitivamente necesitamos que todos los elementos actúen, tanto el sector privado como el sector público, para poder tener un mejor país. Se vienen perspectivas importantes para el país. Tenemos una ola importante y en esta entrevista que tenemos en este programa vamos a mirar qué poder hacer para sacarle el máximo provecho a este 2025, tanto en el sector empresarial como en la parte pública y del Estado. No nos olvidemos que definitivamente el futuro del país depende de todos. No nos olvidemos que estamos en el mismo barco y no nos olvidemos que todos podemos hacer grande el país. El día de hoy me complace presentar a Miguel Castilla, ex ministro de Economía del país, que de alguna manera queremos que nos dé su visión con respecto a lo que se viene en el 2025. Para nosotros, a nivel del cliente, es un placer tenerte acá en este programa. Muchas gracias, Marco Antonio. Un gusto estar acá. Igualmente. Miguel, la perspectiva para el 2025. Creo que terminamos el 2024 con un año mejor de lo que habíamos terminado el 2023, que había una recesión en ese entonces. Y ahorita tenemos con un poco más de crecimiento. ¿Esta ola, esta viada, alcanza para tener un buen 2025? Ojalá porque, a ver, si vemos los datos del último trimestre, hemos venido increciendo, ¿no? Y el último trimestre va a haber un crecimiento el más alto quizás en varios trimestres. ¿Y esto responde a qué? Responde al hecho de que la inflación bajó finalmente y eso ha hecho que sectores que son, digamos, intensivos en la capacidad de consumo se esté inyectando actividad económica, comercio, servicios. Ha habido una recuperación en los salarios, en el mercado laboral, eso es positivo. Vemos una recuperación importante en los sectores primarios, la pesca se recuperó finalmente, el agro también, pese a que hay ciertas dudas de la continuidad de la sequía que ha afectado a gran parte del país. La construcción, que es un sector muy sensible, está creciendo bien porque la obra pública está creciendo bien. Y la minería, digamos que ha sido siempre el soporte del país, no ha contribuido el 24 tanto como en el pasado, pero sigue siendo un sector muy importante y con un pronóstico positivo hacia futuro. Entonces, si uno ve estos elementos, estamos en un buen año. La pregunta es si es que la inversión privada va a crecer y ahí viene la parte menos positiva, porque la inversión privada este año va a crecer exiguamente en torno a 1 o 2%. Y para generar, digamos, mayor actividad económica, trabajo formal, se requiere una inversión privada que crezca a tasas mayores. Entonces la pregunta es si es que el gobierno crea las condiciones en un año preelectoral para que la inversión privada, digamos, despegue. Hay muchísimas oportunidades, pero va a depender de esa percepción de riesgo que tengan los inversionistas de apostar capital. Y ahí vienen las interrogantes respecto a si va a continuar esta viada. La mayoría de pronósticos apunta a un crecimiento similar, quizá un poco por debajo de lo que vamos a crecer el 24, 3,2 es el consenso. El año entrante entre 3 y 2,8, más o menos parecido. Y un nuevo factor que ha aparecido, Marco Antonio, es el mundo, porque acordémonos que el mundo venía recuperándose
y ahora tenemos en poco un presidente que se va a inaugurar en Estados Unidos. Que es proteccionista de alguna manera, ¿no? Que es proteccionista y ese proteccionismo afecta, digamos, el crecimiento mundial, eventualmente el crecimiento de China, y China es nuestro principal socio comercial. Exacto. Entonces ahí tenemos un factor de incertidumbre, pero vamos que es un buen año y ojalá que continúe. Ahora, si tú estuvieras en los zapatos del empresariado, de hecho, hace unos meses estuvimos en el CADE y justamente también te entrevistamos. ¿Por qué esta incertidumbre cuando todos los elementos de alguna forma son positivos y tenemos esta viada? Un inversionista o un empresario no debería decir, oye, me subo a esta ola. ¿Por qué esta incertidumbre o este pesimismo tal vez? Es un poco paradójico porque hay una especie de, digamos, los resultados materiales muestran una recuperación, pero la expectativa es ciertamente pesimismo. Y yo creo que hay un par de factores que explican eso. Hay como dudas respecto a la estabilidad, tanto política como la estabilidad en las reglas del juego, por un lado. Y por otro lado, hay inquietud respecto a la seguridad, tanto jurídica como personal. Entonces, rápidamente, si tú ves todas las reglas que han venido cambiando por el Congreso, no se sabe mucho qué esperar hacia el futuro, habida cuenta que es un año preelectoral y que hay todo el incentivo de continuar con políticas antitécnicas que pueden aumentar el riesgo regulatorio. A lo que se suma una altísima tasa de rotación de autoridades y un gobierno muy débil, avasallado por el Congreso, y eso es un problema. Y respecto a la seguridad, estamos en una ola de delincuencia, de extorsión muy grave que no encuentra solución y eso de alguna forma le quita liquidez a las empresas para poder seguir invirtiendo porque tienen que dedicarle recursos a la seguridad o simplemente están sujetos a la extorsión. Muchos negocios del país. Claro, de todas las microempresas y las pequeñas, ¿no? Nosotros, de hecho, acabamos de culminar un estudio que va a ser publicado ahora en un par de semanas, donde en Lima hemos hecho un levantamiento de cuánto cuesta la extorsión a los pequeños emprendimientos, pequeños comercios, restaurantes, bodegas, y no es trivial los montos que se pierden ante la inseguridad. Y hay distintas modalidades aparte de la extorsión que son fundamentales. Y lo otro, obviamente, es la seguridad jurídica, porque uno no invierte en un país donde las reglas no se cumplen o donde los contratos no se honran. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en el ámbito tributario, hay muchas controversias entre los contribuyentes y SUNAT que no están llegando a buen puerto y están llegando incluso a controversias internacionales. Entonces, todo este ambiente enrarecido, y sin mencionar de que entramos dentro de pocos meses a la fase preelectoral, donde todo tiende a paralizarse, le pone, digamos, un límite a cuánto se puede crecer. Claro. Entonces, si es que esto se lograra, digamos, de alguna forma disipar, podríamos ciertamente crecer a tasas muy superiores a lo que hemos venido, digamos, al 3% o 3,5% que estamos hoy día estacionados. Claro, lo que podríamos de alguna manera mirar con el diagnóstico que nos has hecho, que por un lado es positivo, pero por otro lado también es como que hay alguien que está acelerando con freno en mano, por decir así, o sea, no nos deja avanzar. Podríamos decir de que si tuviéramos un buen gobierno estaríamos creciendo como 6% aproximadamente, ¿no? O sea, que son los porcentajes que necesitamos para reducir la pobreza. Porque vamos más o menos entre un 28-29% de índice de pobreza, que es muy alto. Y si no crecemos en un ritmo de 6%, es muy difícil reducirla entre 2, 3 que crecemos todos los años, ¿no? Correcto. Hay un cálculo que se estima que más o menos para absorber la mano de obra que entra todos los años a trabajar los jóvenes que se gradúan de la universidad, de los institutos, se requiere un crecimiento entre 4 y 4,5% como mínimo, solamente para absorber esa mano de obra. De lo contrario, se va pues al subempleo, al trabajo inadecuado. Y si lográramos disipar estas fuentes de incertidumbre, podríamos crecer ciertamente no al 3, sino al 5 como mínimo. El costo de financiamiento ha bajado y nuevamente los bancos están comenzando nuevamente a prestarle a las empresas luego de un año complejo de incremento en la morosidad. Entonces hay elementos
objetivos para plantear un crecimiento mayor, pero hay nubarrones. Ahora, Miguel, con todo lo que tú mencionas, casi como que hay una cierta impotencia de decir, tenemos tantas condiciones para poder definitivamente salir adelante. ¿Qué hacer en lo político? ¿Qué hacer desde el punto de vista de gente como tú, con consultoras, con gente empresaria? ¿Es llevarle al gobierno la solución? ¿Es tratar de hacer una especie de mesa de técnicos para poder realmente plantear un plan estratégico para el 2025 y posiblemente más años? Porque cada año nos reinventamos, no hacemos un plan de mediano y largo plazo país, ¿no? ¿Por qué en el país tenemos que estar con planes prácticamente anuales y peores si es que los gobiernos cambian hasta de rumbo de dirección política? Lo que pasa, Marco Antonio, es que creo que hay mucha improvisación porque no hay partidos políticos reales, tenemos un problema muy severo de fragmentación política. Se dice que podríamos llegar a tener más de 60 partidos inscritos. Eso es una locura. Locura, total. Y obviamente esos partidos pues, no tienen la capacidad de tener pues, programas y hay esfuerzos de los think tanks, de nuestra institución y de otros, que estamos sumando esfuerzos de plantear hojas de rutas, de plantear soluciones concretas a lo que se puede hacer, porque los problemas ya son conocidos en el país. Claro, diagnóstico tenemos para regalar. Correcto. Y lo que falta es que haya efectivamente un shock de gestión pública y que se dé cuenta de que el sector público necesita obviamente a un sector privado dinámico, que se le facilite el entorno, que se le habilite, digamos, un entorno con buena infraestructura, con seguridad, con predictibilidad en las reglas de juego, y va a surgir. El Perú tiene una capacidad de rebote espectacular, lo vimos después de la pandemia, y no hay nada que digamos, apunta a lo contrario. Tenemos una clase empresarial sumamente resiliente y una fuerza laboral que se adapta. Y unos emprendedores que están ahí luchándola todos los días, ¿no? Así es, así es. Ahora, el mercado informal, que es algo que también se habla mucho, el 88% de una encuesta de los informales quieren ser formales. El problema es que, uno, no saben hacerlo y dos, no sienten que no tienen la ayuda y que no los beneficia. Esto de alguna manera ayudaría también a una reactivación económica porque los informales no pagan bien, los empleados no tienen muchos derechos. Sin embargo, tal vez es la informalidad la que no nos ha permitido caer. De alguna forma inyecta algo de consumo. Sí, es una válvula de escape, ciertamente. Pero no sana. No. Y obviamente un trabajo informal es precario por definición. Por definición. Entonces hay mucha gente que tiene que agenciárselas día a día para poder generar suficientes ingresos. Exacto. Y claro, uno dice, ¿por qué esto persiste? Y yo creo que hay un par de factores. Uno es que hay todos los incentivos para que una empresa se quede de tamaño pequeño. Es muy costoso el crecimiento de una microempresa a una pequeña y a una mediana empresa, porque el costo de la formalidad es muy elevado en términos de la legislación tributaria. Laboral, todos los permisos que tienen que llevar. Entonces, es muy costoso y muchos prefieren quedarse muy chiquitos para estar en un régimen, digamos, de menor imposición o simplemente debajo del radar, por un lado. Y por otro lado, como bien dices, el incentivo es racional. Mejor me quedo, digamos, informal a tener que lidiar pues, con la SUNAFIL, a tener que lidiar pues, con la SUNAT. Y no hay contraprestación, porque uno es formal en tanto reciba un beneficio de esa formalidad. Y vemos cómo está la infraestructura, cómo está la inseguridad, la calidad de los servicios básicos. Y dice, bueno, ¿para qué yo voy a pagar mis impuestos o carga social si no recibo nada a cambio? Entonces, eso es un problema muy serio. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, se ha calculado que la carga regulatoria en nuestro país, que es asfixiante, explica más o menos 25 puntos porcentuales del exceso de informalidad que tenemos. Vale decir que si tuviéramos una carga razonable, en lugar de tener el 80 y tantos % de informalidad, tendríamos un poco más del 50%. ¿Y eso por qué es importante? Porque el trabajo formal es más productivo, paga más,
y obviamente es una sociedad mucho más resiliente cuando hay shocks. La pandemia nos afectó tanto porque los informales pues, no tenían digamos, ningún tipo de colchón que les permitiera pues, solventar este tipo de disrupciones. Entonces, es un tema serio y lamentablemente las soluciones pues, no se dan porque son muy políticamente costosas de llegar a consensos en materia laboral y muchos defienden feudos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es un tema absolutamente central en la agenda de reformas pendiente en el país. Miguel, yo tenía algunos datos. 52% de los trabajadores no están en planilla y no tienen beneficios, justamente hablando del tema informal. 46% de alguna manera temen pagar impuestos y provisionar les quita liquidez, este esquema de que hay que provisionar todo en la parte contable. 61% considera que no es bueno ser formal por la gran tramitología y las trabas por licencia y por el abuso a las municipalidades, y 31% de las empresas informales se sienten discriminadas de alguna manera, tampoco tienen mucho acceso al sistema financiero. Entonces, este tema de la parte informal o este tema de la microempresa, ¿por qué no está en agenda, tanto en la parte tributaria? Deben haber otros países y otras realidades que han hecho que este 98.8% que se nombra de microempresa y de pequeña empresa sea mayor, ¿no? De hecho, cuando una micro o pequeña empresa crece, abre otra pequeña empresa para justamente, de alguna manera, echa la ley, echa la trampa, no tener más carga tributaria. ¿Por qué crees tú que has estado dentro del Estado, que has estado dentro del gobierno, no se analiza esto y se cambia? No, se ha analizado y de hecho los últimos par de años se han presentado reformas para simplificar el régimen tributario, el pago de impuesto a la renta de la pequeña empresa. En la actualidad tenemos 4 regímenes que afectan. El simplificado, el RUS, el especial, el RER, hay uno MIPE y el general. Y son demasiados regímenes que son complejos. Uno tiene un pago flat y después va aumentando en complejidad, no solamente la tasa, sino los requisitos contables que se piden. Entonces, el planteamiento del gobierno es una recomendación del Fondo Monetario Internacional y de otros, es simplificar los regímenes. Tenemos muchos regímenes, tenemos uno general y uno que paulatinamente converja al general, pero el Congreso no ha querido. Se presentaron esto en pedido de facultades, el Congreso se lo negó al Ministerio de Economía y Finanzas, porque eso es absolutamente clave, adecuar la legislación a la capacidad de la pequeña empresa y sacar estos incentivos perversos, que es que yo prefiero quedarme chico, porque claro, si me quedo chico, me quedo en un régimen de baja imposición. Exacto. O creo otra empresa de manera ficticia para simplemente no pagar impuestos. Entonces te ayudo en un plazo de 5 años, bueno, en un plazo determinado, para que cuando estés mediano tengas la solidez de poder... Correcto. Entonces hay un tema de simplificación que de hecho en el último CADE que hiciste mención, Marco Antonio, el Banco Mundial, Norman Loaiza, mencionó un nuevo índice que se llama Business Ready, que sustituyó al Cost of Doing Business del pasado, donde mide distintas, fases del ciclo de la empresa desde que nace hasta que muere. Y en el pago de impuestos estamos muy rezagados dentro de los 50 países evaluados. Entonces no es fácil pagar impuestos y tenemos lamentablemente un fisco que ha gastado más de la cuenta y que está... Ahorita estamos en un déficit fiscal. En un déficit fiscal que vamos a incumplir las reglas fiscales, los topes, digamos, que teníamos de déficit, y un gobierno angurriento por exprimir a los contribuyentes. Entonces, esto, digamos, no se está usando la proporcionalidad de llegar a este esquema, digamos, a esta base de empresas pequeñas. Y tú has mencionado algo que es muy importante, que no solamente está el tema tributario, sino está el tema laboral, que es una vaca sagrada que en este país pues, no se menciona, porque los costos no salariales son enormes en el país. Miguel, me quedaría varios programas, te quiero invitar en una próxima oportunidad porque me han quedado un montón de puntos
por preguntarte, pero de alguna manera, solamente como resumen, tenemos un tema de crecimiento donde deberíamos aprovecharlo, pero tenemos un tema de inseguridad, inestabilidad política, sistema judicial, baja productividad, a nivel de inversión privada, como dices tú, tramitología, reglas de juego claras, inversión pública, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que necesitamos arreglar. Tras de cámaras yo te decía, ¿por qué no podemos tener mejores talentos dentro del Estado? ¿Por qué no podemos tener un ejemplo como el BCR, que tiene independencia? Y por supuesto sabemos que las instituciones del Estado no tienen esa independencia, pero hemos dejado al país a gente que no está preparada para poder gobernarnos. ¿Qué consejo darías a la ciudadanía y a los televidentes que nos están viendo para poder realmente tener un escaneo en las elecciones y que definitivamente el rol de comunicadores, que somos los que hacemos un programa, pero también las redes sociales, puedan escanear a cada candidato, a cada congresista, y que la gente pueda votar con una mayor conciencia y no pasar las penurias que tenemos con estos gobernantes que definitivamente no nos dejan avanzar? No, ciertamente el capital humano que sirve en el Estado es fundamental, porque son decisiones que toma gente que está capacitada o no está capacitada, o que entra a servir al Estado o a servirse del Estado. Entonces, es importante adecentar la administración pública, que hay gente muy buena que trabaja ahí, pero hay mucho desincentivo en términos de una cultura de persecución a muchos que toman decisiones. Ahí la Contraloría General de la República debe replantear cómo combate la corrupción sin paralizar la toma de decisiones, evitar que haya tanta rotación de autoridades, porque eso lo que hace es que paraliza muchos sectores que son claves. Y un país que no tiene una administración pública, digamos, meritocrática, que rinda cuentas, pues no, es una sociedad que no se desarrolla. Y creo que para cerrar, el punto que tú dices es absolutamente fundamental. No podemos ser pasivos, tenemos que informarnos de cuáles son los programas, los candidatos que están planteando, qué están planteando, si son viables esas propuestas. Hay muchas fuentes de información hoy en día, porque lo peor que podemos hacer es repetir, lamentablemente, esta casi década perdida, habiendo tantas oportunidades y recordando tres temas que son fundamentales. Somos un país que es estable macroeconómicamente hablando, es un país que se ha alejado del proteccionismo que cunde hoy día en el mundo, y tenemos un marco institucional desde la propia Constitución que favorece las libertades económicas, y eso es una gran ventaja que tenemos que capitalizar. Entonces, oportunidades hay, lo que necesitamos es buen liderazgo y equipos técnicos que acompañen a ese liderazgo a futuro, y ojalá eso se dé. Miguel, te agradezco muchísimo de haber estado acá en el programa El Cliente, y realmente espero tenerte una próxima oportunidad, tal vez cerrando el primer trimestre del 2025, para analizar cómo esta ola de alguna forma nos puede seguir acompañando de mejoras, ser un poquito más optimistas, corrigiendo todo lo que justamente tú has mencionado. Muchísimas gracias. Muy amable. Felices fiestas. Felices fiestas. Y ahora vámonos a nuestro pulso del mercado. El día de hoy tenemos el reporte de estabilidad financiera del 2024, casi finales de este año, del BCR, del Banco Central de Reserva. Y algo interesante es justamente cómo ha evolucionado el dólar frente a otras monedas, ¿no? El Perú tiene una evolución muy estable con respecto a la dolarización, y eso nos va a proyectar definitivamente a tener una mayor solidez económica gracias al BCR, ¿no? Países emergentes estamos casi como una de las monedas más sólidas, muy vinculadas a países emergentes. Colombia tiene índices e indicadores mayores, igual el dólar global está en indicadores por encima del Perú, y hasta Chile tiene indicadores mucho más altos que el Perú, y esto definitivamente es una buena noticia con respecto a estos indicadores económicos. Ahora bien, la inflación es el otro elemento que nos debe preocupar como
temas macroeconómicos. Y también tenemos una buena tasa de inflación a nivel de porcentaje, alrededor del 2%, a nivel de proyecciones a cierre del año. Esto está proyectado, según el informe, a octubre del 2024 en 2%. Colombia está en un 3,9%, Brasil 3,8%, Chile 3,4%, ¿no? Somos de los países con menor inflación prácticamente de la región. Y eso es también muy importante, también por la medida y las medidas que se han tomado en el Banco Central de Reserva. Algo también interesante en este estudio es que es el índice de estrés financiero. Y esto es importante porque hay factores externos que complican la estabilidad financiera. Y acá podemos ver cómo la incertidumbre política después de la crisis del COVID-19 también genera algún elemento importante complicado, las condiciones externas más ajustadas y las perspectivas de recorte de tasas ayudan a una perspectiva de estrés financiero mayor, con lo cual hay una mayor holgura el hecho de que haya un recorte de tasas, porque eso permitiría definitivamente generar más préstamos a las empresas, pequeñas y medianas empresas. Otro elemento interesante de este reporte está vinculado a todo lo que implica los créditos hipotecarios, por ejemplo, y las tasas en general. El crédito hipotecario está cayendo, básicamente hay un índice de caída, con lo cual esto puede dinamizar también la economía en toda la parte inmobiliaria, de acuerdo a este reporte. Créditos mayoristas y créditos minoristas también hay un elemento de baja con respecto a los créditos en general. Y con respecto a la parte del riesgo al crédito, hay menos riesgo en el 2024 de lo que ha habido en el 2023. Aparentemente la gente está empezando a tener mejores índices de pagos en la morosidad y hay una mejora, un mejor desempeño. Esto tiene que ver mucho también con los indicadores de riesgo al crédito. Tanto la evolución que hemos tenido desde el 2021 al 2024, hay una evolución positiva tras haberse otorgado el crédito, más por el lado del 2024, que se mejoran los indicadores de riesgo, que lo que ocurrió en el 2022 o 2023. Con lo cual hay elementos interesantes desde el punto de vista de esta reactivación económica con miras al 2025. Ahora bien, este informe también habla sobre, hay muchos datos acá y habla sobre el tema de los bancos en general, el riesgo alto y bajo. Los bancos medianos fundamentalmente tienen un riesgo, un 60% de riesgo bajo, en el caso de los bancos medianos, y los que no son bancos tienen un 26% de riesgo bajo, un 33% de riesgo mediano y un 19% de riesgo medio, con lo cual los bancos medianos son más importantes en cuanto a la posibilidad de riesgo. Otro elemento interesante también que tiene que ver con este reporte, que a veces es un poquito denso por la parte financiera, tiene que ver con el tema de las tasas de interés. Ya lo hemos hablado de que las tasas de interés están a la baja por la tasa de referencia que está alrededor del 5%, ¿no? Ahora bien, las cajas municipales, ¿cómo están las cajas municipales? Y hay, de alguna forma, hay un factor que incide positivamente en la rentabilidad y es el gasto operativo del sistema, que se ubica debajo del nivel promedio de la pandemia que estuvieron en general. Ahora, las cajas municipales han estado en una crisis y han estado en una serie de elementos que habría que ir observando definitivamente
cómo evoluciona. Interesante este estudio del BCR, también hay datos que tienen que ver con la transformación digital tan importante. Si no nos transformamos digitalmente no vamos a mejorar, y entre otros datos interesantes que hace el reporte del BCR de noviembre del 2024. Vámonos un corte y retornamos aquí en su programa El Cliente. Como ya lo habíamos anunciado, se viene una optimización tecnológica de la mano de Telefónica del Perú. Y es algo que tocará nuestro día a día, pues es la renovación más grande de red móvil de más de 5.000 estaciones base celular a nivel nacional y que permitirá ofrecer mayor velocidad, cobertura optimizada y capacidad ampliada para el tráfico de datos, y que ya inició en San Juan del Lurigancho. Aquí la nota. Hoy queremos compartirles un nuevo hito muy importante para nosotros y para las telecomunicaciones del Perú, el lanzamiento del proyecto de la nueva red móvil Movistar. Históricamente, se trata del proyecto más grande y más ambicioso que la compañía ha efectuado para transformar y mejorar la red móvil. Hemos emprendido un proceso que contempla el reequipamiento de más de 5.000 estaciones base a nivel nacional con tecnología de última generación hacia diciembre de 2027. Me encuentro en estos momentos con Cristian Livia, director de tecnología de Telefónica, que nos va a hablar sobre la ampliación de la nueva red telefónica, que es el acontecimiento que cierra el año 2024. Estamos iniciando con un proceso de renovación tecnológica con la nueva red móvil, el cual involucra un cambio completo, integral, de las 5.000 estaciones base con tecnología de última generación. Tecnologías como Massive MIMO y Single RAN que nos van a permitir gestionar grandes volúmenes de datos, grandes cantidades de usuarios conectados, y que nos van a permitir también tener una red más eficiente y gestionada con altos estándares. Cristian, hoy con el avance de la tecnología, prácticamente esto se ha vuelto como la primera necesidad. Creo que hoy por hoy nadie se concibe sin un celular, nadie se concibe sin internet, sin tecnología. ¿Esto qué cosa es lo que va a ocurrir con respecto a este despliegue? Que la gente va a poder navegar mucho más rápido, que va a poder hacer más negocios, que va a poder estar más interconectada. Estamos en un mundo en que todas las personas tienen un smartphone, tienen gran cantidad de datos, tienen un gran poder de computación y requieren mucha conectividad. Nuestra nueva red móvil lo que les da a nuestros clientes actuales hoy es cumple con todos sus requisitos: mayor potencia, mayor calidad, mayor cobertura, mayor velocidad, pero también nos prepara hacia el futuro, hacia los nuevos retos tecnológicos que vamos a tener en el país con la Smart City, con las redes de IoT, con la industria 4.0. Además, la data y toda la parte de streaming, toda la parte de videos, se consume muchísima data, ¿no? Entonces, y todo el tema tecnológico que tiene que ver con procesamiento de datos, también a los emprendedores, a gente que definitivamente quiere ver su negocio, que quiere ver cómo se comercializa, todos los temas de transportes. Hablaban de que también el transporte de los camiones, del transporte público, iban a estar interconectados. ¿Esto te amplía el futuro un poco en el país? Efectivamente, la nueva red móvil Movistar va a estar preparada para todos los retos tecnológicos, pero no solamente para las grandes empresas, para las pequeñas empresas y para cada uno de los consumidores, para cada uno de los requerimientos que tengan, como bien tú decías, en el streaming, en la obtención de datos, para su negocio, para su pyme, etcétera. Le damos la posibilidad, habilitamos todos los servicios para que nuestros clientes junto con nosotros puedan crecer. ¿Podrías decir que con esta nueva tecnología Movistar se pone a la vanguardia tecnológica en móvil del país? Siempre. Tenemos 30 años en el Perú, 100 años en el mundo. Estamos en una constante transformación. Esta es una nueva transformación, esta es una nueva apuesta donde estamos colocando una red móvil que nos va a permitir atender los requerimientos actuales
de nuestros clientes como los nuevos retos que se nos van a venir en el futuro. El 5G tan esperado, ¿cuándo viene en el caso de Movistar? ¿O es un tema más de política de Estado, que puedan dar un poco las licencias y este tipo de elementos? Estamos dejando todo listo, estamos dejando toda la infraestructura lista, el 5G ready, para que cuando se den las condiciones, en el caso del espectro, podamos hacer un despliegue masivo de 5G. Cristian, ¿qué le dirías al público del cliente que te está viendo en estos momentos y que tiene Movistar y los que no tienen Movistar con respecto a este nuevo despliegue de esta red que es a nivel nacional, entiendo? Sí, esto es un gran paso para la conectividad. Nosotros siempre estamos pensando en nuestros clientes, estamos comprometidos con este país y vamos a seguir trabajando por ellos. Esta iniciativa contempla la renovación de más de 5.000 estaciones base a nivel nacional con tecnología de última generación. No solo representa un avance técnico impresionante, sino también una mejora tangible en la calidad de vida de los peruanos. Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, donde ya se han renovado más de 260 estaciones, las velocidades de descarga han aumentado de una forma muy importante. Y esto no significa solamente una conectividad más eficiente, sino también que habilita herramientas para la educación en línea, que impulsa los negocios digitales, la transformación productiva digital y permite a las familias estar más cerca independientemente de la distancia. La 5G, como ya se ha dicho varias veces, es una tecnología que ha venido a ayudar al proceso de transformación productiva digital, siendo un país con altísimo nivel de emprendedurismo, va a contribuir sin ninguna duda a mejorar la productividad de nuestras empresas en los ámbitos comerciales, productivos. Sin duda, lo que más se observa hoy es el impacto en la transformación productiva digital en el ámbito manufacturero, pero sin duda también lo va a hacer en otros ámbitos. ¿Cómo se va a aprovechar este avance de la tecnología para que tengamos un Estado más moderno también? Mira, ahí tenemos dos estrategias, ¿no?, que están lideradas principalmente por la Secretaría de Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, que apunta a la estrategia de gobierno electrónico. Una de ellas está orientada al mejoramiento de todo lo que es el relacionamiento, o sea, la entrega de los productos digitales, buscando que cada vez más instituciones públicas den acceso a información de medio digital. El mejor ejemplo es la SUNARP, ¿no? Antes uno tenía que, para sacar un simple ficha registral, ir presencialmente. Hoy día, la verdad, lo puedes hacer pagando a través de la aplicación pagalo.p y te entregan la ficha en minutos, ¿no? Entonces, la idea es eso, generalizarlo en cuanto a la relación entre el Estado y el ciudadano, ¿no?, que es lo que es un gobierno digital. Y la otra cosa que se está haciendo también es, desde distintos sectores y a nivel regional también, es implementando data centers, ¿no? Porque es una cosa bien importante tener la información concentrada en este tipo de infraestructura. Y afortunadamente el Perú tiene un buen sistema eléctrico, así que es el principal insumo para el tema de los data centers. Entonces, estos son los dos componentes de la estrategia. Y luego lo que estamos trabajando nosotros ya, que es el tema de la conectividad en lo que es la última milla, tanto del acceso de telefonía móvil, como también que estamos trabajando un programa para la conectividad de última milla en cuanto al acceso domiciliario con fibra óptica. A conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Promar destaca en sostenibilidad y eficiencia energética. Gracias a sus iniciativas, Promar ha sido reconocida por el Ministerio del Ambiente a través del programa Huella de Carbono Perú y ha logrado reducir la utilización de equipos de climatización de las tiendas hasta en un 60%. Permitiendo la disminución del consumo de energía en un 12% durante el 2024. Aguacielo conmemora el bicentenario de la batalla de Ayacucho con una etiqueta especial. El Grupo AGE, la multinacional de bebidas de origen peruano, lanzó una edición especial de Aguacielo para conmemorar los 200 años de la batalla de Ayacucho. La edición cuenta con una etiqueta representativa con el logo del bicentenario y está disponible en distintos puntos de Ayacucho. Gallagher impulsa innovación en seguros y proyecta un crecimiento sólido en el Perú. De cara al cierre del 2024,
Francisco Rodríguez Larraín, CEO de Gallagher, analizó el estado actual del mercado de seguros en el país, destacando su crecimiento en el segmento empresarial y las oportunidades emergentes en productos especializados como los seguros de ciberseguridad. Francinet lanza su campaña Las burbujas de la Navidad. Martina Obregón, directora de marketing de la reconocida casa vitivinícola española y líder del vino espumoso en el mundo, resaltó que la marca busca aportar en medios una guía para seleccionar con propiedad en estas fiestas entre un prosecco, asti, espumante o cava. Vámonos un corte y al regresar tendremos al exministro Luis Miguel Castilla, con quien conversaremos de las perspectivas económicas para el nuevo año y qué sectores deberán tener una mayor atención en las políticas públicas y en los bolsillos de los peruanos. Ya volvemos. No quiero despedir este programa sin antes desearles realmente un feliz año nuevo 2025. Cada vez que inicia un año nuevo realmente es como empezar a renovarnos, como empezar a nacer de nuevo con nuevas metas, con nuevas ilusiones, con nuevos objetivos. Debemos repensar no solamente en nuestra vida personal, sino también como país que queremos llegar. Justamente uno de los temas que en mi caso personal me he propuesto es mirar los temas tanto políticos y económicos que influyen en nuestro día a día. Y acá hay un libro interesante que se llama Constitución Económica del 2023, Verdades y mitos de la Constitución Económica del 2023 de Andrés Calderón. Este libro lo recomendó Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, y me parece interesante porque habla mucho sobre la economía social de mercado. Y creo que también hay que mirar que esta Constitución de 1993 tiene capítulos interesantes sobre la economía social de mercado y hay que aprender un poco más de nuestra Constitución para que no haya ningún político que te diga que estamos mal porque hay que cambiar la Constitución. Esta Constitución que tenemos es la que nos ha proyectado nuestros crecimientos y la que nos va a llevar a seguir creciendo. Lo que hay que cambiar son posiblemente las personas y no la Constitución. Nos vemos el próximo año en su programa El Cliente, esperando que definitivamente pasen unas lindas fiestas de Año Nuevo y que estemos renovados para un año con más optimismo y con mayor crecimiento, tanto en sus hogares, tanto en lo personal, como para el país. Nos vemos en este programa el próximo 2025, aquí en su programa El Cliente por Canal N. Muchas gracias. Este programa llegó gracias a... Cámbiate a la nueva fibra Movistar y llévate un bono de 1000 megas por 6 meses. Escuela de Posgrado de la UTP.